Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en esta jornada a todos mis hermanos que están conectados. Que la paz del Señor sea sobre vuestros corazones. Agradecemos al Señor por esta inmensa misericordia que Él nos da en esta hora de poder transmitir por esta plataforma una vez más la gloriosa y eterna palabra del Señor. Agradecemos su sintonía en esta hora y esperando también que se encuentren bien sus hogares o en donde quiera que usted se encuentre. Dios le bendiga en forma especial a cada uno de ustedes, contentos con el Señor porque hasta aquí Dios nos ha guardado. Yo creo que Él ha sido bueno con nosotros. Hoy tenemos el último de esta cadena de estudios que traemos de los frutos del Espíritu. Hoy traemos el último estudio donde vamos a ver con la gracia del Señor la mansedumbre, la templanza y la bondad. Esos tres frutos, y con eso vamos a culminar con la gracia del Señor en esta hora. El tiempo es breve, es que vamos con la gracia del Señor a poder avanzar con la ayuda de nuestro Dios. Que le invito a abrir la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versos 7 al 10. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de aún de estas piedras. Y también ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Maravilloso Dios del cielo, en esta hora, Dios mío, le agradecemos, Señor, por esta tu palabra que ha sido leída, Dios mío, y queremos en esta jornada, con tu ayuda, poder, Señor, transmitir tu palabra, esperando, Dios mío, que tenga cabida, que sea de provecho en cada corazón, en cada vida, Dios mío, que hoy va a oír tu palabra. Señor, prepara nuestros labios, estén atentos nuestros oídos, Señor, a oír el consejo de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino, que nos ha hecho tanto bien a nuestras vidas, Señor. Tu palabra, oh Señor, a través de ella, abre nuestros sentidos espirituales para gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, vamos a compartir, venimos compartiendo una cadena de estudios titulado El árbol fructífero, los frutos del Espíritu, que ciertamente hablan del carácter de una persona, del carácter de un salvado, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de cómo nos comportamos, el comportamiento de cada salvado, cómo debe procurar. Dios, a través de su palabra, nos pide y nos exige frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de una persona arrepentida de verdad. Alguien que se ha convertido se conoce por sus frutos, por lo que hace, por lo que habla, cómo se desarrolla. Y estamos viendo el desarrollo de estos frutos, como por ejemplo vimos que el cristiano debe tener paciencia. El cristiano se caracteriza por tener amor, bondad, por tener templanza, por tener mansedumbre, por tener fe. Frutos dignos de un salvado. Cuando estos frutos no están en una persona como aquellos fariseos que decían ser, pero eran generación de víboras, las cuales eran fariseos, los cuales eran hipócritas, decían ser una cosa, pero en el corazón sus actos, su actuación, lo que practicaban, lo que decían, lo que hacían, sus hechos,
eran diferentes. Entonces Juan el Bautista los miraba y le decía: generación de víboras. Las víboras, usted sabe que son frías, no tienen sentimientos, y así actuaban los fariseos. Y le estaba diciendo: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto, no da fruto, será cortado y echado en el fuego. Es tan triste en este tiempo, amado, y Dios nos exige dar buen fruto, y por eso es necesario. Vemos una sociedad que ha perdido todo principio, ha perdido moral, ha perdido el temor a Dios, y vemos una sociedad pidiendo, y lo veíamos ayer el pastor Joel cuando pasaba esa enseñanza de ayer, cuando él nos explicaba el día de ayer cómo debemos hacer estos días con todas las leyes que se están formando, cuando el mundo entero ha perdido su razonamiento. A lo malo le llaman bueno. Alabado sea el nombre. En la iglesia de Cristo, que es la sal de la tierra, estos frutos, este carácter tiene que estar grabado. Es algo natural de un salvado, lo que es estos frutos del Espíritu. Y hay obras de la carne, que lo vamos a ver más adelante, las obras de la carne que muchas veces reflejan más en los salvados obras de la carne que fruto del Espíritu. Hoy vamos a ver, con la gracia del Señor, lo que es la mansedumbre. Mansedumbre: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, un arrepentido, un convertido a Dios, un arrepentido tiene que tener mansedumbre. La mansedumbre es docilidad, es suavidad, es dulzura, sumisión. Eso es mansedumbre. Y es lo que vamos a ver con la gracia de nuestro Dios hoy, lo que es la mansedumbre. Dios nos ayude y nos bendiga el Señor. Mansedumbre, dijimos que era sentimiento de humildad. Eso es lo que es mansedumbre. Docilidad, suavidad, dulzura. Una persona mansa. Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La persona, cada salvado, cada hijo de Dios, debe buscar la mansedumbre. El libro de Sofonías, capítulo 2, verso 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre. O sea, cada salvado tiene que ser caracterizado por la mansedumbre. Dios nos ayude y nos bendiga. También es una característica contraria a un salvado reaccionar mal. El que te hiere en una mejilla, dice el libro San Lucas, préstale también la otra, y al que te quite la capa, aún la túnica, no se la niegues. ¿Qué reacción tendremos ante una prueba, ante un desafío como esto? Si a usted le golpean en una mejilla, tendrá la capacidad, la mansedumbre de no reaccionar airado, con intemperancia, con ira, o tiene la capacidad, ese fruto está en usted, de tener mansedumbre. La blanda respuesta aplaca la ira. Un hombre que tiene mansedumbre, que no tiene ira y sabe controlarse, como que tiene templanza, sabe que va a ser y va a recibir bendición. Pero el hombre airado, el hombre que reacciona airado, intemperante, el hombre que reacciona ligeramente de palabras, va a tener consecuencias que le van a acarrear problemas. Y la palabra del Señor dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 es un fruto del Espíritu, cuando dice mansedumbre, templanza,
Mansedumbre es un fruto del Espíritu. O sea, cada cristiano debe caracterizarse por ser manso. Alabado sea el nombre del Señor. Aún es necesaria la enseñanza con mansedumbre, dice la Biblia, que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, porque por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, Dios nos pide a los predicadores que con mansedumbre corrijamos el pecado. Es un fruto, es una característica, algo que tiene que estar en el carácter, en la personalidad de un salvado. Dios espera de ti, espera de mí que seamos mansos. Dios nos ayude y nos bendiga. Es preciosa ante los ojos de Dios la mansedumbre, sino el interno, dice el Primera de Pedro 3:4, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima ante Dios. Un espíritu afable, un espíritu apacible, que apacigua, que no enciende. Dios nos ayude y nos bendiga. Esto lo está pidiendo, este fruto es necesario dentro. A mí me ha tocado como pastor de pronto llamar la atención, corregir muchas veces, y todos no tienen la misma reacción. Algunos se airan, algunos se enojan, pero muchos que tienen mansedumbre en su corazón, y sabe que algunos reflejan una mansedumbre, algunos aparentan usted los ve así, aparentan mansedumbre, pero a usted le toca alguna palabra o le toca algo, los envía a algún lugar, reaccionan totalmente contrario, sacan esa fiera que tienen por dentro, esa ira que está dentro, florece de pronto por alguna circunstancia, por algo que no les resultó, por alguna prueba, por alguna dificultad. ¿Saben lo que le pasa? Reacciona y sale lo que hay dentro del corazón. Usted, si tiene mansedumbre, reaccionará con un espíritu afable, apacible, con un espíritu de mansedumbre. En una discusión, en vez de encender, va a apaciguar. Dios bendiga a cada hermano, aleluya, que en esta jornada está conectado. También es preciosa delante de los ojos del Señor. ¿Sabe que Jesús nos da ejemplo? En el libro de Isaías dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, aunque era inocente. El cordero, usted ve la mansedumbre que tiene un cordero. Lo pueden estar llevando al matadero y no bala, y allí se queda en silencio. Oiga, Jesús, no pudiendo abrir su boca, pudiendo defenderse, no abrió su boca. Mansedumbre, él fue manso, aleluya. Mientras que fue llevado al madero, no abrió su boca. Él nos da una enseñanza de mansedumbre. El cordero, la oveja, es mansa, no va a gritar. Y cada cristiano dice: nosotros que somos ovejas de su prado, de su rebaño, somos rebaño del Señor, somos ovejas de Él. Él es nuestro pastor, y las ovejas se caracterizan por su mansedumbre. Usted y yo, si somos hijos de Dios, ¿cómo estamos actuando? ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias imprevistas? Porque si usted sabe, después de esta enseñanza, va a saber reaccionar, pero sabe que va a ir por la calle, va a ir y le van a gritar cualquier cosa. ¿Y cómo va a reaccionar? Le tocan un hijo o cualquier cosa, ¿cómo reaccionamos? Dios nos ayude a reaccionar. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de Jesús. El otro día yo le enseñaba a mis hermanos y decía: ser imitadores de Cristo, tener el sentir de Cristo.
Y a veces seguimos a Cristo, pero no tenemos a Cristo como ideal, como maestro, como una guía a seguir. Y Él dice, sed imitadores de mí. Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas encontráis la vida eterna. Las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Y estamos más preocupados cómo aprender a predicar, cómo aprender a transmitir, pero no nos hemos preocupado cómo aprender a ser como Jesús. Y una característica grande de poder imitar, aleluya, imite a Jesús en su mansedumbre, imitemos a Jesús en su paciencia, imitemos a Jesús en su amor, en su fe. ¿Sabe qué cosa? Aprendamos a imitar a Jesús en su templanza, en su benignidad, en su bondad, en los frutos que estaban en Él. Aprendamos a imitar a Cristo. Es lo mejor que puede hacer un salvado, imitar a su maestro. También dice, cuando Pedro saca la espada, Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque al que espada mata, a espada muere. Le estaba diciendo, no hay que reaccionar así. No es la enseñanza que yo dejé. No pagues mal por mal, ni maldición por maldición, sino vence el mal con el bien. Esa fue la enseñanza de Jesús cuando anduvo, y Pedro parecía que no había aprendido nada. Sacó impulsivo como muchos de nosotros muchas veces reaccionamos sin mansedumbre, airados, enojados, y tomamos lo primero que tenemos a nuestra mano y nos defendemos. Pero Jesús dijo, no, guarda la espada. Y Él le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Está diciendo que no es la enseñanza que yo dejé. Cada salvado tiene que tener mansedumbre. No tiene que vengarse. La venganza no puede estar en un hijo de Dios. Mansedumbre pide el Señor. El libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1. Yo, Pablo, ruego por las mansedumbre y ternura de Cristo. Le está diciendo que Jesús, por la ternura de Cristo, por la mansedumbre y ternura de Cristo, mire cómo Él miraba a Jesús. Lo miraba que era un hombre de mansedumbre, y Jesús es manso y tierno también. Os ruego por la mansedumbre, seamos imitadores, imitemos en esto a Jesús, y Dios le va a bendecir. Amado, el 1 de Pedro 2:23 dice, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando le maldecían, él no maldecía. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa. Yo he visto a muchos cristianos que están predicando y llegan los carabineros y le dan todos los juicios. Amado, Jesús no le envió juicio a nadie, sino fue manso. Le entregó la causa al justo, al que sí actúa con justicia. Y eso cuesta, amado, tener esa mansedumbre que Dios nos está pidiendo. Alabado sea el nombre del Señor. También la represalia, amado, es la venganza, no es para un hijo del Señor. No te vengarás ni guardarás rencor. Esa fue la enseñanza del Señor Jesucristo. Dios nos bendiga en esta jornada. Lo contrario de mansedumbre, dijimos que era interperancia, que era ira. Eso es lo contrario de mansedumbre. Colocar la otra mejilla, Dios nos enseñó. Alabado sea el nombre del Señor. Más o menos si podemos avanzar para poder desarrollar el otro, la templanza. Vamos con la gracia del Señor a grandes rasgos. Este es fruto del Espíritu
que debe estar en usted, en nuestro carácter, en nuestro diario vivir. Y si no lo tiene, y si nos cuesta esta parte, roguemos al que es dueño de dar sabiduría, que produzca en nosotros mansedumbre. Enséñame, Señor, a ser manso. Yo reacciono, pastor, de pronto me airo y de mi boca salen palabras que después me veo arrepentido. Y cuando ya he explotado, pídale a Dios que Dios le dé mansedumbre para que no peque delante del Señor. Amados, vamos a mirar lo que es la templanza. La templanza viene del latín. Y también la templanza está relacionada con la sobriedad, la moderación del carácter. Una persona con templanza reaccionará de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control de sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Eso es templanza, es sobriedad, es moderación del carácter de una persona con templanza. Va a saber reaccionar en el momento más difícil. Va a saber reaccionar, va a saber responder, va a saber dar una respuesta, aunque sea en un extremo de una prueba. Va a saber reaccionar, va a saber esperar, va a saber tener dominio propio. Eso es la templanza. Reacciona de una manera equilibrada. Dios nos ayude y nos bendiga. Tiene ese dominio propio, dominio de sus facultades, dominio a no pecar, dominio a no fallar. Alabado sea el nombre del Señor. Va a saber reaccionar en cualquier prueba, en cualquier circunstancia. Una persona con templanza. Mi alma alaba al Señor. Vamos a mirar algunas referencias con la gracia del Señor. El libro de Proverbios nos da algunas citas bíblicas sobre bondad. Es un fruto del Espíritu. La templanza es un fruto del Espíritu. Y lo vamos a mirar con la ayuda de nuestro Dios. El libro de Proverbios, capítulo 23, verso 1, dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. O sea, la templanza, amados, es poder controlar de manera equilibrada en todo aspecto, ya sea en la ira, ya sea en la ética que debe tener cada salvado. Dios nos bendiga. Y también, amado, es moderación, también es prudencia, también es mesura, sobriedad, continencia. Eso es también, amado. Algunos no se controlan como hijos del Señor y aún en algunas partes van y comen más de lo debido. La palabra de Dios nos enseña: cuando una persona tiene templanza, se va a poder comportar equilibradamente donde quiera que esté. Va a saber reaccionar de toda manera bien equilibrada ante el problema, ante la calumnia, pero también va a saber controlarse. Por ejemplo, cuando está invitado, la Biblia dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. Si tienes gran apetito, el que tiene esa templanza, el que tiene esa prudencia, esa ética, amado, se va a poder controlar y va a hacerlo que nadie hable mal de él, como a Timoteo, que no tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en todo. Una persona con templanza es una persona madura que va a reaccionar con mansedumbre, con paciencia, con bondad, que es templanza. Dios nos ayude. Pero la palabra del Señor dice en Hechos 24:25, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio. Es tan importante poder dominarse. ¿Cómo voy a poder dirigir una iglesia si yo no tengo dominio propio? Si no puedo dominar los impulsos. Dios nos bendiga.
Entonces Dios nos habla de dominio propio. La templanza es la moderación del carácter de una persona. Es moderación, prudencia. Mire qué lindo. El dominio en sí mismo, y que debe tener cada anciano, cada hermano, cada hijo del Señor. El apóstol Pablo le dice a Tito: los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Le está hablando de la prudencia, le está hablando del dominio propio. Ya no hago lo que yo quiero, decía Pablo, porque los jóvenes muchas veces somos impulsivos. Los jóvenes son impulsivos y quieren hacerlo, pero tiene que tener dominio propio. Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Y esto, amado, reaccionar de una manera equilibrada es tan importante. Prudencia ante todo, amado. Saber respetar al pastor, a quien va por delante, es prudencia. De pronto usted va a orar a un hogar lo lleva el pastor a orar por algún enfermo. Imagínese, va el pastor con usted y usted empieza a leer la Biblia y a orar y a ponerle mano, y el pastor queda de lado. Un hombre prudente va a saber ubicarse en el lugar que le corresponde y no va a pasar por encima de su hermano. Prudencia. El hombre con templanza, amado, reacciona de manera equilibrada. También tiene dominio propio. El libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse. Una persona con templanza va a saber esperar, va a saber reaccionar. Le puede venir una gran mala noticia, pero no se va a airar. Va a pensar primero y va a reaccionar con sobriedad, sobrio, con sus pensamientos en cabal juicio. Va a poder atender la obra del Señor. Para atender una obra de Dios, tiene, amado, ¿sabe qué tiene? Que ser una persona con temple. También que sepa reaccionar, que sepa tener paciencia. Pero la templanza es muy importante dentro de la vida de un salvado. Ante el pecado, mire, la templanza, amado, yo le daba el ejemplo tiempo atrás a los hermanos. Es cuando usted toma un hacha, el herrero toma el hacha, la pasa por el fuego, la calienta al rojo vivo y luego la saca y le da un temple, ya sea en agua o en aceite. Ese fierro que está al rojo vivo lo mete, lo coloca en el aceite frío y toma un temple. Pero si le da mucho temple, va a quedar con mucho acero. Entonces el primer hachazo se va a quebrar. Y si le da muy poco, ese metal va a quedar blando. Tiene que darle el temple justo. Y Jesús es experto para darnos ese temple que necesitamos. Que podamos enfrentarlo a la prueba y no quebrarnos. Que podamos enfrentarnos a cualquier circunstancia y no doblarnos. Necesitamos el temple necesario. Y Jesús es experto para dar ese temple. ¿Cómo me puede? Señor, coloca paciencia. El Señor nos da resistencia a través de las pruebas. Él cada día nos enseña a través de las dificultades. A veces coloca un hermano tan difícil a nuestro lado y no hace la guerra. Y Dios lo colocó para producir en nosotros un temple. Un temple. Aleluya. Nos enseña a tener paciencia, a saber esperar, a poder resistir. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Aún sobre las concupiscencias de la carne, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dios quiere que tengamos la templanza necesaria de saber lo bueno y lo malo, saber reaccionar con equilibrio. Todo me es lícito, pero todo no me conviene. Una persona equilibrada va a saber elegir entre el bien y hacer diferencia entre el mal. Pero una persona sin temple va a quebrarse, va a debilitarse,
va a flaquear fácilmente y se va a ir al mundo, va a caer en la tentación. Pero una persona sobria, una persona con moderación, con prudencia, con mesura, con continencia, va a saber reaccionar, se va a saber contener, va a saber tener dominio de su propio cuerpo. Y eso es lo que quiere. El apóstol Pablo lo enseñaba sobre el dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. Que los romanos en ese tiempo poco tenían dominio de su propia concupiscencia. Alabado, de su propio cuerpo. Le daban rienda suelta a los placeres de este mundo. Jesús, el apóstol Pablo, les enseñaba sobre el dominio propio, sobre la templanza. El equilibrio que tiene que ser parte de su carácter. Imagínese una persona que no tenga esta templanza. Cualquier tentación se deja llevar. Dios nos ayude. Es firmeza. Una virtud. Alabados. El libro, segunda carta del apóstol Pedro dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, es necesario el dominio propio en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es este fruto que es de templanza. ¿Es necesario? Sí, hermano, es necesario en nuestras vidas, es necesario para glorificar al Señor con nuestros hechos, nuestro testimonio, con nuestro carácter, que habla más que muchas palabras. Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a ver lo que es la bondad. La bondad, el otro fruto que es necesario. La bondad es la calidad, alabado sea el nombre del Señor. La calidad de bueno es parecido. Inclinación a hacer el bien, eso es bondad, ser una persona bondadosa. Se inclina a hacer el bien, es bondadoso porque no siente nada para ayudar al prójimo. Alabados, y hay gente que aún no está en los caminos del Señor, aún no es cristiana. Yo conozco a algunos que no son hijos de Dios, pero sabe que son muy bondadosos. Y conozco a unos que están dentro de la fila de los salvados y no son muy bondadosos, son así. Ven al que tiene necesidad y no se despojan. Pero la persona bondadosa, amados, se despoja de todos sus bienes por ayudar, no importando a quién. El bondadoso, amado, es la cualidad de bueno y inclinación de hacer el bien. La bondad es ordenada por Dios. El libro de Primera de Corintios 13:4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Una vez más, libro de Efesios 4:32: antes sed benignos unos con otros. Esto nos manda el Señor. La bondad, amado, es necesario en usted y en mí, ser bondadoso. Yo le hago una pregunta: ¿cómo está este fruto de bondad? Damos a diestra, damos a siniestra, nos despojamos. ¿Cómo estamos actuando con este fruto? La Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Si tu hermano tiene necesidad y usted no le ayuda, oiga, teniendo poder hacerlo, eso es una falta delante del Señor. Dios nos manda a ser benevolentes, a ser bondadosos. Dios nos manda aquello. Por ejemplo, yo quiero llevarlos al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 34. Hay una enseñanza acá, una ilustración de Jesús, salido de los labios de Jesús. Y él dijo: he aquí el samaritano, el buen samaritano. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hirieron, se fueron dejándole en medio
dejándole medio muerto. Y aquí viene la enseñanza de Jesús. Pasó primero un sacerdote. Por aquel camino pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo? Viéndolo, pasó de largo, o sea, siendo un sacerdote, el que administraba en el templo, encargado de entregar la ley, hacer los sacrificios. Un sacerdote que le fue la tarea de hacer el bien, de entregar la ley, la enseñanza de la palabra de Dios, pero no tenía en su corazón el ser hacedor de la palabra. Y hoy hay muchos sacerdotes que predican en un altar, que se congregan en una iglesia, que tienen el nombre de ser cristianos, hijos del Señor, pero este fruto, cuando ven la necesidad, cuando tienen que actuar, cuando tienen que desarrollar este fruto, no actúan, pasan de largo, no extienden la mano, no ayudan al necesitado. Maldito el hombre, dice la Biblia, que hiciere la obra del Señor indolentemente. O sea, usted y yo estamos en balanza. Estamos puestos en balanza delante del Señor y sabiendo hacer lo bueno. Ay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Seríamos como aquellos fariseos, como aquellos hombres que venían delante de Juan el Bautista con una Biblia, con el traje de sacerdote, pero sus hechos no eran frutos dignos de arrepentimiento. O sea, usted y yo hemos aprendido los 9 frutos del Espíritu, pero tenemos que ir al campo. Esto es lo teórico, esto es lo que nos enseña la Biblia. Ahora hay que practicarlo, ahora hay que ponerlo por obra. Cuando usted anda en el Espíritu Santo lo va a guiar a usted a ser bondadoso, a dar, a despojarse, porque su herencia no está acá, está allá en los cielos. Y la Biblia nos enseña a ser bondadosos. Jesús fue bondadoso. Dios nos bendiga. Y no confunda usted, porque muchos que toman a Jesús, que le dio pan a 5,000, a 3,000, que decía, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y lo incluyen en la ideología, eso del comunismo. Jesús fue un comunista. No, dijo Jesús, no fue comunista. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendré. Alabado sea el nombre del Señor. Amado, pero este fruto del Espíritu, Jesús fue bondadoso, sanó a los enfermos porque había compasión dentro de ellos. Y usted tiene que ser bondadoso. Vi una mujer que había perdido su marido y su hijo, y dice, cuando la vio tuvo compasión. Que esa compasión y este fruto de bondad esté en nuestras vidas en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. O sea, el sacerdote estaba en el templo, pero cuando le tocó poner por obra la palabra que enseñaba, pasó de largo. Lo dejó que se muriera. Ahora le tocó un levita, pero este también era de la tribu de Leví, consagrada esta tribu al servicio del Señor. ¿Qué le pasó? Pasó de largo también. Los que eran responsables de hacer el bien no lo hicieron. Pero vino un samaritano, una persona que ellos lo odiaban, no lo querían. Pero ese hombre actuó con bondad. ¿Y qué es lo que hizo? Y acercándose a aquel samaritano, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Haz el bien. ¿Qué hombre se despoja? A mí me tocó tiempo atrás visitar a una señora que no es cristiana, pero tenía la pasión de atender la gente de la calle.
y en su casa albergaba gente que no tenía techo, gente que, oiga, gente extranjera, niños huérfanos. Y yo me admiré, y nosotros como hijos del Señor muchas veces no hacemos, ni llevamos, ni un cafecito le damos, y aun cuando nos tocan la puerta no nos despojamos, y aún algunos sacan el pan más duro que tiene y dan. Lo último, amados, Dios nos manda, esto es lo teórico, esto es lo que nos enseña, ahora vamos a la práctica, pongamos por obra la palabra del Señor. Estos son los frutos del Espíritu que la palabra del Señor hoy nos hemos sido enseñado en esta hora, esta corta reflexión. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe sin obra es muerta. Dios le bendiga, porque muchos tienen pura fe y no tienen obra. Esto va de la mano. Fe y obras. Pongamos por obra la gloriosa palabra del Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a estar orando. Un buen Dios Padre maravilloso, te agradecemos en esta hora por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Te suplicamos tu bendición, Dios mío, en esta hora, para gloria de tu nombre. Señor, puedas bendecir, Dios mío, a cada hermano que ha estado en esta cadena de estudios, puedas ayudarle. Y si algo faltare en su carácter, en su vida espiritual, usted es amplio en dar en abundancia, mansedumbre, en colocar paciencia, en colocar, Dios mío, paz, en colocar templanza, en colocar benignidad, en colocar bondad, en colocar fe, Señor, colocar amor en cada vida. Oh Señor, te pido por mi hermana Janet Román, Señor, pide restauración por su familia. Tú puedes restaurar su hogar, puedes restaurar matrimonio, su familia completa. Para ti no hay cosa imposible. Hay eslabones que se han cortado, Dios mío, de la familia, Señor, se han desunido. Pero tú puedes restaurar, tú puedes levantar, tú puedes sanar, Señor, tú puedes hacer cosas grandes. Para ti no hay cosa imposible. Lo presentamos en esta petición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que la paz del Señor sea sobre cada corazón. Desde acá de Puerto Montt le deseamos las más ricas bendiciones. Nos despedimos. Que la paz del Señor sea sobre usted. Dios le bendiga. Amén.